Los robots avanzaron con el golpeteo regular de sus pies silenciosos en el vacío, porque la tela metálica de los trajes no transmitía ningún sonido, sino únicamente la rítmica vibración del mecanismo interior. «¡Más aprisa!», gritó Donovan, pero el ritmo no cambió. «Es inútil», respondió Powell, también gritando. «Estas condenadas chatarras no tienen más que una velocidad. ¿Crees acaso que están equipados con flectores selectivos?». Habían atravesado ya las sombras y la luz caía sobre ellos como una ducha líquida al rojo blanco. Donovan se encogió involuntariamente. «Caray, ¿es mi imaginación o siento calor?». «Ya sentirás más. No pierdas de vista a Speedy», le respondió Powell. El robot SPD-13 ya estaba lo suficientemente cerca para ser visto con todo detalle. Su gracioso y alargado cuerpo lanzaba cegadores destellos mientras avanzaba velozmente y sin dificultades por el abrupto suelo. Su nombre derivaba de las iniciales, pero era apropiado, pues los modelos SPD se contaban entre los robots más veloces producidos por la United States Robots and Mechanical Men Corp. Speedy!, gritó Donovan agitando la mano. «Speedy», chilló también Powell. «Ven aquí». La distancia entre los dos hombres y el errante robot fue reduciéndose momentáneamente, más por los esfuerzos que por el lento avance de las anticuadas monturas de Donovan y Powell. Estaban lo suficientemente cerca para darse cuenta de que el paso de Speedy tenía una especie de balanceo peculiar y, en el momento en que Powell agitaba de nuevo la mano y mandaba el máximo de energía a su emisor de radio, preparándose para lanzar un nuevo grito, Speedy levantó la cabeza y los vio. El robot se detuvo y permaneció un momento inmóvil, balanceándose levemente como bajo el impulso de una ligera brisa. «Muy bien, Speedy, ven aquí, muchacho». Después de lo cual la voz de robot de Speedy resonó en los auriculares de Powell por primera vez. «Perro caliente, deja de jugar. Ningún cuchillo podrá cortar nuestro amor en dos. Oh, pequeña mariposa, oh, dulce y pequeña mariposa». Y girando sobre sus talones, salió a toda velocidad en la dirección por donde había venido, levantando en su furia fragmentos de polvo ardiente. Y sus últimas palabras al huir fueron: «Crece una florecilla cerca del viejo roble, seguidas de un curioso sonido metálico que pudo ser el equivalente robótico del hipo». «Oye, Greg», dijo Donovan desfalleciendo, ¿es que está borracho o qué?» «Si no me lo hubieses dicho, no me habría dado cuenta», respondió Powell amargamente. «Volvamos al acantilado, me estoy asando». Powell fue el primero en romper el angustioso silencio. «En primer lugar», dijo, «Speedy no está borracho en el sentido humano de la palabra, porque es un robot y los robots no se emborrachan. Sin embargo, le pasa algo que es el equivalente robótico de la borrachera. Para mí está borracho, y me parece que se figura que estamos jugando», insistió Donovan. «Y no hay tal, es cuestión de vida o una muerte espantosa». «Muy bien, no me des prisa. Un robot solo es un robot. Una vez que hayamos averiguado qué le pasa, podremos arreglarlo y seguir adelante». «Una vez», dijo Donovan tristemente. «Speedy está perfectamente adaptado al ambiente de Mercurio», prosiguió Powell sin hacerle caso, «pero esta región es definitivamente anormal», añadió con un amplio movimiento del brazo. «Esta es la consecuencia. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos cristales? Pueden haber sido formados por un líquido de enfriamiento muy lento, pero ¿de dónde sacarás un líquido tan caliente que pueda enfriarse bajo el sol de Mercurio?» «Acción volcánica», insinuó al instante Donovan. «De la boca de los inocentes», murmuró Powell con voz extraña, antes de permanecer algunos minutos silencioso. «Escucha, Mike», dijo finalmente, «¿qué le dijiste a Speedy cuando lo mandaste en busca del selenio?» Donovan quedó sorprendido, inmóvil.
Pues no sé, solo le dije que fuese por él. Sí, ya lo sé, pero ¿cómo? Trata de recordar las palabras exactas. Le dije, Speedy, necesitamos selenio. Puedes encontrarlo en tal y tal sitio. Ve por él. Eso es todo. ¿Qué más querías que le dijera? No indicaste ninguna urgencia en la orden, ¿verdad? ¿Para qué? Era para rutina. Bien, ya es tarde, dijo Powell con un suspiro, pero estamos en un buen atolladero. Había desmontado de su robot y estaba sentado de espaldas al acantilado. Donovan se reunió con él y se cogieron del brazo. En la distancia, la abrasadora luz del sol parecía querer jugar a la escondida con ellos y, a su lado, de los dos gigantescos robots solo era visible el rojo oscuro de sus ojos fotoeléctricos que los miraban sin pestañear, inmóviles e indiferentes. Indiferentes, como todo lo de aquel ponzoñoso Mercurio, tan grande en peligros como pequeño de talla. La voz de Powell resonó tensa en el receptor de radio de Donovan. Ahora veamos, empecemos por las 3 reglas fundamentales robóticas, las 3 reglas que han penetrado más profundamente en el cerebro positrónico de los robots. Sus enguantados dedos fueron marcando los puntos en la oscuridad. Tenemos, primera, un robot no debe dañar a un ser humano o por su inacción dejar que un ser humano sufra daño. Exacto. Segunda, continuó Powell, un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. Exacto. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esa protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Exacto. Y ahora, ¿dónde estamos? Exactamente en la explicación. El conflicto entre las distintas leyes se presenta ante los diferentes potenciales positrónicos del cerebro. Supongamos que un robot se encuentra en peligro y lo sabe. El potencial automático que establece la tercera ley lo obliga a dar la vuelta. Pero supongamos que tú le ordenas correr este peligro. En este caso, la segunda ley establece un contrapotencial más alto que el anterior, y el robot cumple la orden aún a riesgo de su existencia. Bien, eso ya lo sabemos. ¿Qué hay de ello? Veamos el caso Speedy. Speedy es uno de los últimos modelos, altamente especializado y tan caro como un barco de guerra. No es una cosa para ser destruida a tontas y a locas. De manera que la tercera ley ha sido reforzada como fue específicamente mencionado, dicho sea de paso, en los folletos sobre los modelos SPD, de forma que su alergia al peligro sea inusitadamente alta. Al mismo tiempo, cuando lo mandaste en busca del selenio, le diste la orden distraídamente, sin poner en ella un énfasis especial, de manera que el potencial de la segunda ley era sumamente débil. Ahora bien, fíjate, no hago más que establecer los hechos. Muy bien, sigue, me parece que ya lo tengo. Vas cogiendo la idea, ¿verdad? Hay alguna especie de peligro centralizado en el pozo de selenio. Aumenta al aproximarse a él, y a una cierta distancia de él, el potencial de la tercera ley, inusitadamente alto, compensa exactamente el potencial de la segunda ley, inusitadamente bajo. Donovan se puso de pie, excitado, y crea el equilibrio, ya lo veo. La tercera ley lo hace retroceder, y la segunda ley lo lleva adelante. De ese modo describe un círculo alrededor del pozo de selenio, permaneciendo en el lugar donde los potenciales se equilibran. Y como no hagamos algo, se quedará en este círculo para siempre, girando como un tío vivo. Y esto, añadió más pensativo, es lo que lo ha emborrachado. En un equilibrio potencial, la mitad de los senderos positrónicos de su cerebro están fuera de lugar. No soy especialista en robots, pero me parece obvio. Probablemente habrá perdido el control de aquellas precisas partes de su mecanismo voluntario que pierde el ser humano ebrio.
Pero, ¿cuál es el peligro? Si supiésemos de qué huía. Tú lo has insinuado, acción volcánica. En algún sitio, encima del pozo de selenio, hay una emanación de gases de las entrañas de mercurio, óxido de azufre, óxido de carbono y monóxido de carbono, muchos, y a esta temperatura, monóxido de carbono más hierro da hierro carbonilo. Y un robot, añadió Powell, es esencialmente hierro. No hay nada como la deducción, añadió. Hemos definido todo lo referente al problema, menos la solución. No podemos conseguir el selenio nosotros mismos. Sigue estando demasiado lejos. No podemos mandar estos robots caballo porque no pueden ir solos y no pueden llevarnos lo suficientemente a prisa para no perecer abrazados. Y no podemos coger a Speedy porque el muy imbécil cree que estamos jugando y puede recorrer 90 kilómetros en el tiempo que nosotros recorremos 6. Si uno de nosotros fuese y regresase asado, siempre quedaría el otro, dijo tímidamente Donovan. Sí, respondió Powell sarcásticamente. Sería un tierno sacrificio de no ser porque una persona no estaría en condiciones de dar órdenes antes de llegar al pozo, y no creo que los robots regresasen al acantilado sin órdenes. Figúratelo, estamos a 5 kilómetros del pozo, digamos 4. El robot avanza a 7 kilómetros por hora y nosotros duraríamos 20 minutos en nuestros trajes. Y no es solo el calor, recuérdalo. Aquí la radiación solar a partir del ultravioleta es veneno. De modo que nos faltarían 10 minutos, murmuró Donovan. Como si fuese una eternidad. Y hay algo más. Para que el potencial de la tercera ley haya detenido a Speedy, donde lo ha detenido, tiene que haber una cantidad apreciable de monóxido de carbono en la atmósfera de vapor metálico y, por consiguiente, una acción corrosiva apreciable. Lleva ya varias horas fuera. ¿Cómo sabemos que una articulación de la rodilla, por ejemplo, no se saldrá de su sitio haciéndolo caer? No es solo cuestión de pensar, tenemos que pensar a prisa. Profundo, sombrío, tétrico silencio. Donovan lo rompió, temblándole la voz por el esfuerzo hecho para ocultar su emoción. Puesto que no podemos incrementar el potencial de la segunda ley dándole órdenes, ¿por qué no obrar en sentido contrario? Si aumentamos el peligro, incrementamos el potencial de la tercera ley y lo traemos atrás. La biciplaca de Powell se había vuelto hacia él con una pregunta muda. Verás, fue la cautelosa explicación. Lo único que tenemos que hacer para sacarlo de su cauce es aumentar la concentración de monóxido de carbono cerca de él. Bien, en la estación tenemos un laboratorio analítico completo. Naturalmente, asintió Powell, es una estación minera. Bien, debe de haber kilogramos de ácido oxálico para las precipitaciones de calcio. Sagrado espacio, Mike, eres un genio. Así es, reconoció Donovan modestamente. Se trata solo de recordar que el ácido oxálico, al calentarse, se descompone en dióxido de carbono, agua y nuestro buen amigo monóxido de carbono. Primer curso de química, ya sabes. Powell se había puesto de pie y llamó la atención de uno de los monstruosos robots por el simple método de golpear el muslo de la máquina. Oye, ¿sabes tirar cosas? Señor, es igual. Powell maldijo el torpe y lento cerebro del robot. Cogió del suelo un trozo de roca del tamaño de un ladrillo. Toma esto, le dijo, y tíralo al espacio más allá de la hendidura. ¿Lo ves? Está demasiado lejos, Greg, dijo Donovan tocándole el hombro. Hay casi 1 kilómetro. Calla, respondió Powell. Hay que contar con la gravedad de Mercurio y con que un brazo de acero lo lanza. ¿Quieres mirar? Los ojos del robot estaban midiendo la distancia con una minuciosa precisión estereoscópica. Su brazo se ajustó solo al peso del proyectil y se echó hacia atrás. En la oscuridad,
Los movimientos del robot eran invisibles, pero se oyó el ruido silbante producido por el lanzamiento y segundos después la piedra apareció, destacándose en negro sobre la luz del sol. No había resistencia del aire para frenarla, ni viento para apartarla de su camino, y cuando cayó al suelo levantó trozos de cristal en el centro mismo de la mancha azul. Powell lanzó un aullido de júbilo y exclamó: «Vamos a buscar el ácido oxálico, Mike». Mientras penetraban de nuevo en la arruinada subestación que conducía al túnel, Donovan dijo con rabia: «Speedy no se ha movido de este lado del pozo de selenio desde que vamos detrás de él. ¿Te has fijado?» «Sí. Me parece que quiere jugar. Bien, pues jugaremos con él». Pocas horas después estaban de regreso con 3 jarras de litro de un producto químico blanco y las caras largas. La barrera de fotocélulas se estaba deteriorando más rápidamente de lo que hubiera podido preverse. Los 2 robots avanzaron en silencio por la parte soleada hacia Speedy, que estaba esperando. Al verlos, galopó lentamente hacia ellos. «Aquí estamos otra vez. ¡Yeah! He hecho una pequeña lista del piano y el organista. Es como el que bebe pipermín y te lo escupe a la cara». «Nosotros sí que vamos a escupirte algo a la cara», murmuró Donovan. «Cojea». «Ya me he dado cuenta», respondió Greg en voz baja. «Si no nos damos prisa, el monóxido lo atacará». Avanzaban cautelosamente, casi deslizándose, para evitar poner en movimiento el robot irracional. Powell estaba aún demasiado lejos para decirlo con seguridad, pero habría jurado que el perturbado cerebro de Speedy se disponía a echar a correr. «Vamos allá», jadeó. «Cuenta hasta 3. 1, 2. 2 brazos de acero se echaron atrás simultáneamente y cogiendo las 2 jarras de cristal, las lanzaron al aire, describiendo 2 arcos paralelos. Brillaban como diamantes bajo el sol imposible. En 2 segundos se estrellaron en el suelo detrás de Speedy, expandiendo el ácido oxálico como si fuese polvo. Bajo el potente calor del sol de mercurio, Powell sabía que hervía como el agua de Seltz. Speedy se volvió para mirarlos, después se apartó lentamente y fue ganando velocidad. A los 15 segundos corría directamente hacia los 2 seres humanos. Powell no entendió las palabras de Speedy, pero le pareció que se referían a las profesiones de los amantes. Se volvió. «Al acantilado, Mike. Ya ha salido del surco y obedecerá las órdenes. Empiezo a tener calor». Se dirigieron hacia las sombras al lento y monótono paso de sus monturas, y sólo cuando hubieron entrado y sentido el agradable frescor que reinaba a su alrededor, Donovan miró hacia atrás. «Greg». Powell miró y refrenó un grito. Speedy avanzaba lentamente ahora, muy lentamente, y en dirección opuesta. Volvía atrás, volvía a su surco, e iba ganando velocidad. A través de los binoculares parecía terriblemente cerca, pese a que estaba terriblemente fuera de su alcance. «¡A él!», gritó Donovan con furia, e hizo andar a su robot, pero Powell lo llamó. «No lo alcanzarás, Mike, es inútil. ¿Por qué demonios veré siempre las cosas 5 segundos después de que hayan pasado? Mike, hemos perdido el tiempo». «Necesitamos más ácido oxálico», dijo fríamente Donovan. La concentración no era lo bastante fuerte. 7 toneladas tampoco serían suficientes, y nos llevaría muchas horas prepararlas, y aunque lo consiguiéramos, el monóxido se perdería. ¿No ves lo que ocurre, Mike? «No», respondió Donovan con franqueza. «Solo estábamos estableciendo nuevos equilibrios. Cuando creamos nuevo monóxido e incrementamos el potencial de la tercera ley, retrocede hasta que está nuevamente en equilibrio, y cuando el monóxido desaparece, avanza y el equilibrio se restablece otra vez». La voz de Powell tenía un acento pesimista. «Es el viejo círculo vicioso. Podemos empujar la tercera ley y tirar de la segunda y no obtendremos nada. Solo podemos cambiar su posición o equilibrio.
Teníamos que salirnos de las dos leyes. Acercó su robot al de Donovan hasta que estuvieron uno frente al otro, vagas sombras en la oscuridad, y susurró: Mike, ¿es el final? Me parece que lo mejor es que regresemos a la estación. Esperemos a que se derrumbe la barrera. Nos estrechemos las manos, tomemos cianuro y acabemos como hombres. Soltó una risa nerviosa. Mike, repitió Powell con calor. Teníamos que haber alcanzado a Speedy. Lo sé. Mike, dijo una vez más, y Powell vaciló antes de continuar. Siempre existe la primera ley. Pensé en ella, antes, pero el caso es desesperado. Donovan alzó la vista y su voz cobró vida. Estamos desesperados. Bien, de acuerdo con la primera ley, un robot no puede ver a un ser humano en peligro por culpa de su inacción. La segunda y la tercera no pueden alzarse contra ella. No pueden, Mike. Ni aun cuando el robot esté medio bien, está borracho, ya lo sabes. Es el riesgo que hay que correr. ¿Qué piensas hacer? Voy a salir a ver qué efecto produce la primera ley. Si no rompe el equilibrio, todo se irá al diablo. Lo mismo da ahora que dentro de 3 o 4 días. Espera, Greg. Hay también reglas humanas de conducta que observar. No vas a salir así tranquilamente. Imaginemos que es una lotería y dame a mí también una oportunidad. Muy bien. El primero que saque el cubo de 14 irá. Y casi inmediatamente añadió: 27, 44. Donovan sintió que su robot se tambaleaba súbitamente empujado por el de Powell y lo vio salir al sol. Donovan abrió la boca para gritar, pero volvió a cerrarla. Desde luego, el muy granuja había calculado el cubo de 14 por anticipado, muy digno de él.